para el médico general. Uno, porque es tan frecuente la toxoplasmosis y que en realidad cuando, por ejemplo, ya en la especialidad que tengo llegan los pacientes, casi no podemos hacer nada. Número 2, yo tengo toxoplasmosis, o sea, tengo el parásito en el organismo. Cuando me habré infectado, solo Dios sabe. No tengo idea cuando me he infectado, si me infectó hace 10, 20, 30 años o 40, no sé. Porque es una enfermedad que cabalmente tiene esa particularidad de que está abierta la puerta. Tiene esa particularidad de no dar síntomas en la fase clínica. Pasen nomás si quieren. No cierren la puerta, pero no cierren la, tengo la puerta, pero. Entonces tiene la particularidad de no generar síntomas en la fase crónica. Es muy probable que muchos de ustedes tengan toxoplasmosis y la preocupación fundamental, pasen nomás, no hay problema, y la preocupación fundamental no es en el varón, sino en la mujer. ¿Por qué en la mujer? Porque es una de las enfermedades de transmisión congénita en el mundo de las enfermedades parasitarias, junto con la enfermedad de Chagas. Hay otras enfermedades que hasta ahora hemos visto que pues, no generan una transmisión durante el embarazo, ¿no? O sea, la transmisión vertical o la transmisión transplacentaria. En cambio, esta enfermedad sí. Y como siempre pongo la imagen de la segunda casa que tuve en mi vida, que al momento fue la primera, que es nuestro hospital donde pues, hemos trabajado hemos formado en los trabajos durante muchos años. Tiene que quedar clarísimo esa idea, clarísima, más claro agua, no el garfio. O sea, él es el hospedador definitivo. ¿Y por qué es el hospedador definitivo? Porque en él se cumple el ciclo sexual y en realidad se puede cumplir todo el ciclo de toxoplasma gondii. Entonces, es la primera. Ahora, vamos a intentar, más en las prácticas que en la teoría, hablar de que no es cualquier gato, no son todos los gatos, ¿de acuerdo? Esa no es la figura, sino es el gato joven, fundamentalmente, que es cuando el gato se infecta. Y eso hablaremos luego. Ahí estamos viendo algunos datos que son una suma de estudios mundiales que se ha hecho sobre la enfermedad, en la cual podemos ver que la cero prevalencia, entonces pensaremos, ¿qué quiere decir ese concepto? Aquellas personas a las cuales se le toma una muestra de sangre y tienen anticuerpos, ¿no? Es decir, que se hace en población, podemos hacer en 100, en 1000, en 10.000, en 100.000 personas, no interesa. Pero la cero prevalencia que pues es muy alta, fíjense, en mujeres en edad fértil. Y cuando hablamos de mujeres de edad fértil, estamos hablando de mujeres que pues van en ese rango de edad, ¿no? Es decir, la etapa de mayor fertilidad, que es de entre los 15, 16 a los 35, 40. Esa sería la etapa de mayor fertilidad de la mujer. Entonces, en estas mujeres, cuando se hacen esos análisis, nos da, dependiendo de la región, dependiendo del país y de las condiciones, un porcentaje que puede llegar hasta el 50% de mujeres que son seropositivas. La primoinfección, ¿qué es la primoinfección? Es aquella persona que por primera vez agarra toxoplasma, ¿no es cierto? ¿Se puede diagnosticar? Sí, pero es muy difícil, porque puede parecer un cuadro de un resfrío, ¿verdad? Entonces fíjense que en la primoinfección, pues el diagnóstico es casi 1 cada 1000 personas, porque por sentirse mal, tener dolor de cabeza, tipos de resfrío, que es lo más frecuente, pues nadie va a ir al médico, y los médicos además, cuando viene una paciente así, obvio que lo primero que vamos a pensar es que se trata de un cuadro viral pulmonar, o de vía respiratoria, antes que todo. La infección congénita
este es el otro drama, ¿de acuerdo? Que el 75% de los recién nacidos no nacen con manifestación clínica. Ya, ojalá, entre comillas, ojalá todos nacieran, porque se haría tratamiento, solo que nos daremos cuenta de su enfermedad muchos años después. Ya están claras las vías de infección, no voy a entrar en ese detalle. Ustedes ya han visto en los temas anteriores, ¿no es cierto?, que podemos enfermar por los quistes tisulares, por los quistes maduros, etc. Y en nuestro medio, la principal vía de infección, la vía oral, y el principal mecanismo de infección es el consumo de carnes insuficientemente hechas. Esta es pregunta de examen. Siempre se pregunta lo mismo. ¿Cuál es el primer mecanismo? El más frecuente es el consumo de carne mal cocida. ¿Y por qué decimos eso? Porque eso es muy fácil. Cuando ustedes van a un restaurante, ¿verdad? Siempre el señor que les atiende les pregunta: ¿y cómo quiere la carne? ¿No es cierto? Y todo el mundo, ¿qué dice? Medio, 3/4, ¿no? Es decir, carne jugosita, ¿no? Así, jugosita o cruda, ya cuando se clava el cuchillo todavía hace ¿no es cierto? Entonces, cuanto menos cocida está la carne, es más probable que podamos adquirir. ¿Por qué? Porque los quistes tisulares que están en la carne son microscópicos. O sea, no hay manera de ver. ¿Cómo vamos a ver? ¿De acuerdo? No es como... ¿Se acuerdan de cisticercosis? Se veían, ¿no es cierto? Los cisticercos en la carne, como granos de arroz. En este caso no se ven. Entonces, los quistes son microscópicos. Y ese es otro problema que tenemos para diagnosticar. Así como hay enfermedades que, por ejemplo, un resfrío común tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días, lo que hemos vivido todos, el SARS-CoV-2, el COVID-19, tiene un tiempo de incubación de entre 1 máximo 5 días, se tiene que aquí el rango es muy grande, de 5 a 23 días, y si no produce gran manifestación clínica ni nos vamos a enterar. O sea, este otro es un problema que también nos impide hacer un diagnóstico a tiempo. Y presenta varios cuadros clínicos que los vamos a comentar en nuestra diapositiva. El gran problema es de definir que la toxoplasmosis aguda, es decir, en la primera infección, tiene esa cantidad de cuadros que ustedes ven, ¿cierto? O sea, todos esos 5 cuadros que serían los más frecuentes. Que esos cuadros clínicos van a depender de la calidad inmunológica de la persona. Será distinto que esté enfermo un niño pequeño, o un niño que ya consume carne, mejor dicho, o que se contamina, o una persona adulta. O sea, va a haber una diferencia en relación a la calidad inmunológica de las personas. Y obviamente, fíjense ustedes que el cuadro, entre comillas, claro, no sería un cuadro clínico, ¿no? Si no tiene síntomas, no es un cuadro clínico, ¿no? Pero bueno, didácticamente colocamos ahí, y que de alguna manera hablamos que genera, les decía, un cuadro muy similar a un resfrío común. ¿Cuántos de ustedes han ido al médico por un resfrío? Levanten la mano. Ni vamos a ir. Además, porque le vamos a ir a la farmacia, le vamos a poner un paracetamol, un antigripal de noche, de día, de media tarde, ¿no? Cualquier cosa, líquido está, y listo, y nos quedamos tranquilos, se pasó. Puede haber sido toxoplasma. Es diferente en el segundo caso, en la forma exantemo-ganglionar, que tampoco es muy frecuente de ver. ¿Qué quiere decir eso? Que aparecen en el cuerpo unas manchitas rojas, unos puntitos rojos en el cuerpo, y aparecen ganglios prácticamente diseminados en todo el organismo, pero que son mucho más palpables en determinadas regiones, como todos los ganglios de las cadenas cervicales, los ganglios de las cadenas axilares, los ganglios poplíteos, etc. Entonces, una cosa para el médico general: si él encuentra, si un paciente viene y dice, ¿sabe qué, doctor? Me hacen muchas bolitas en el cuello. Entonces, se palpa y vemos que son los ganglios, ¿de acuerdo? Pues siempre que hay un cuadro de esa naturaleza, debemos pensar si no se trata de toxoplasma, y mucho mayor cuidado si es en una mujer, como vamos a explicar después. Esta forma exantemo-ganglionar del eritema no es frecuente, no es tan frecuente, pero sí es una de las segundas maneras de aparecer. Tiene otras causas también, la mononucleosis infecciosa, toxoplasma, etcétera, que son enfermedades que son muy similares.
y eso obliga al médico a tener que pedir exámenes serológicos para determinar todo lo que se llama el TORCH, ¿de acuerdo? Que es un grupo de patologías que generan lo mismo. Entonces, tener en cuenta aquí. El síndrome mononucleósido, y eso se debe a una alteración sanguínea, que es una forma ganglionar más alteraciones en diferentes partes del organismo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes por anatomía que los ganglios linfáticos están diseminados por todo nuestro organismo, ¿verdad? Entonces ahí se produce lo que llaman el síndrome mononucleósido, que en algunos casos solo se puede observar a través de imagenología. O sea, tampoco para un paciente que tenga unos ganglios vamos a pedir un examen de imagenología, una tomografía, pues bueno, que eso es caro, ¿no es cierto? Entonces, además ese paciente probablemente ni venga, ¿no? Que es unas bolitas que le han salido. Mientras no le duela, no le produzcan malestar y no tenga fiebre, no venga. Seguro, esa es la forma como la forma generalizada, que ya es cuando el cuadro clínico se ha hecho muy severo, y eso solo vamos a ver en pacientes VIH, ¿de acuerdo? Y la forma ocular, que tiene mucha importancia en la patología congénita, es decir, los niños que nacen con alteraciones corioretinales, ¿de acuerdo? Y que pues vamos a comentar cómo se los puede ver. Dejo interrogado si hay toxoplasmosis crónica. Es decir, aquellos que tenemos toxoplasma, en mi caso, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no tengo ningún malestar, no tengo nada, pero soy cero positivo. Entonces, ¿tengo algún malestar? No. De repente hay otras personas que sí tienen algún otro tipo de patologías. Entonces, por eso se discute si en realidad hay toxoplasmosis crónica. Parece que el sistema inmune se equilibra con toxoplasma. No, de hecho se equilibra, ¿de acuerdo? Lo que se llama el equilibrio inmune dinámico, y por lo tanto no va a generar ninguna alteración. Entonces ahí sabemos que pues es mentira, ¿no? Él es el hospedador, él es, ¿no? el que nos transmite. ¿Cuáles son los componentes de la transmisión desde el punto de vista clínico? Primero, hay determinadas condiciones, y quiero aquí ya entrar y van a escuchar que básicamente voy a hablar de la mujer. ¿Por qué? Porque les decía que este enfermedad tiene una transmisión congénita. El varón enfermo no transmite toxoplasma bajo ningún punto de vista, excepto que me sacaran sangre y le donaran a otra persona, ¿cierto? Entonces, pues no hay manera de tener este problema en los varones. En los varones no es un problema médico, en las mujeres es un problema médico y de salud pública, y por eso es que todo el enfoque de la enfermedad lo vamos a hacer en la mujer. Entonces, una mujer es capaz de generar una tensión transplacentaria cuando hay estos factores que ustedes ven. Ella puede transmitir si durante el embarazo adquiere toxoplasmosis, o cuando está recibiendo, cuando su sistema inmune no trabaja adecuadamente, los otros 3 puntos que están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay determinadas condiciones que tienen que ver con el sistema inmune de la mujer que pueden condicionar aquello. ¿Y de qué va a depender de que esta enfermedad sea transmitida al producto intrauterino? Depende fundamentalmente del tiempo de parasitemia materna ligado a la edad gestacional. Ustedes saben bien por embriología que ¿a qué tiempo se forma la placenta? ¿Comienza a formarse la placenta? Embrio. ¿Han hecho embrio? Ya han aprobado, ¿no? Claro. Pues ¿por qué nos pregunta? Ya nos ha aprobado. ¿A qué tiempo se forma la placenta? Ya no saben qué voy a hacer, ¿cierto? ¿Qué tiene que suceder para que exista transmisión de la madre al producto? Tiene que existir circulación materno-fetal. Y esa circulación materno-fetal se da cuando la placenta ya se comienza a formar, no cuando se termina de formar. La placenta se termina de formar alrededor de la semana 20 más o menos de embarazo, pero ya a las 2 semanas aproximadamente, un poco más o menos, ya se ha formado, ya ha comenzado a formarse la placenta. Entonces esto vamos a ligar con algo. La enfermedad será más grave
la enfermedad será más grave si hay transmisión durante la organogénesis. ¿Y cuándo se produce la organogénesis? En las primeras semanas del embarazo. ¿Por qué? Porque se están formando diferentes estructuras, diferentes órganos, y si la mujer enferma será mucho más grave. Pero lo más interesante, que es menos frecuente. ¿De acuerdo? Es más frecuente cuando el feto ya está formado. ¿Por qué? Porque está llegando mayor cantidad de sangre. ¿Se ubican, no ve? Porque una cosa será pasarle sangre a un ser vivo que tiene 5 milímetros, ¿cierto? Que pasarle sangre a uno que ya tiene 40 centímetros. ¿Se ubican, no ve? Entonces, claro, pero en ese que ya tiene 40, que ya tiene un tamaño tan grande, ya todos sus órganos están formados. ¿Se ubican, no ve? Pero recibe más sangre, por lo tanto, es más frecuente la transmisión cuando el feto ya está formado que en la etapa de la organogénesis. Pero es más grave la enfermedad en la etapa de la organogénesis. No sé si entienden esa lógica inversa. Obviamente, depende de los tipos de virus, de la carga parasitaria y otros factores que ustedes están viendo allá, y fundamentalmente depende de la calidad inmunológica de la madre. Si es una madre con una buena respuesta inmune, porque además es una madre bien nutrida, y recuerden ustedes, si pues han visto mujeres embarazadas, ¿qué se les da todos los días? Ácido fólico y sales de hierro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ella tiene que generar mayor número de glóbulos rojos, tanto para la hemostasia de ella como para la hemostasia del producto. Entonces, eso es de que se les da hierro y ácido fólico todos los días. Pero también el hierro participa en el sistema inmune, una buena respuesta del sistema inmune. Si esa mujer, por lo tanto, no recibe hierro y además tiene una dieta muy baja en proteínas, no va a poder formar los anticuerpos suficientes, y por lo tanto, el producto intrauterino es capaz de nacer infectado. Ahora bien, como ustedes ven, y ahí está la relación que había comentado, que el riesgo de transmisión en el feto y que se produzca la infección fetal va a ser muy alto en las primeras semanas, de acuerdo, en relación a ya después de la 20ª semana. Si la primera mitad del embarazo es un momento de alto riesgo de transmisión, mientras que en la segunda parte, es decir, de infección del producto, que aparezcan problemas, ¿de acuerdo? Esto debe tener muy en cuenta el médico general, porque la mujer embarazada, ¿dónde hace sus controles prenatales? Hace en el primer nivel de atención. ¿Y ustedes dónde van a ir a trabajar inicialmente? A un primer nivel de atención. No van a entrar con un hospital grande, ¿no? Porque hay que ir de a poquito. Entonces, ella va a hacer su control prenatal y el primer contacto es con un médico del barrio, del centro de salud barrial, o de la comunidad, o del pueblo. Entonces ahí el médico general juega un rol fundamental en ese tema. Ustedes ven en esa gráfica, de acuerdo, cómo la edad gestacional y la transmisión está en absoluta relación con el tema de la prima-infección. Ahora, vamos a utilizar otro término, la seroconversión. ¿Qué quiere decir seroconversión? Una mujer que durante el embarazo ha comenzado siendo seronegativo, es decir, no había entrado en contacto con el parásito y por lo tanto no había generado anticuerpos. Agarra la idea, ¿no ven? Esa mujer se llama seronegativa. Seronegativa, con S por favor, no es con C de casa. ¿De acuerdo? Cero viene de serología. O sea que las pruebas serológicas demuestran que es negativa. Pero ¿qué pasó durante el embarazo? Se infecta, ¿de acuerdo? Y además en muchos hogares, cuando la mujer está embarazada, le dan más carnecita, ¿no? Y juguito de carne, y carne prácticamente que es media cruda ya, ¿no es cierto? Y le hacen batidos de hígado y no sé qué historias para mejorar todo el proceso de embarazo, para darle más salud. Pues ahí se puede estar infectando, ¿no? Entonces, fíjense ustedes ¿qué quiere decir seroconversión? Que estando negativa durante el embarazo, al inicio del embarazo, en cualquier etapa posterior, es positiva. Es decir, sea cero convertir de negativa a positiva.
Entonces, por eso hablamos que el riesgo de seroconversión, fíjense, es mucho menor en mujeres informadas. ¿Y quién les va a informar de este tema? El servicio de salud, pues. ¿De acuerdo? Aunque ustedes muy bien ya deberían estar informando sobre las enfermedades que están aprendiendo en su familia. Ya deberían estar hablando de prevención con sus parientes, con padres, con madres, el círculo de amigos, la banda, la pandilla, o sea, ya deberían estar hablando con ellos y ustedes orientando en los temas de salud. Eso es fundamental. Y no es bueno, no, yo recién voy a hablar con salga médico, ¿no? Y si no sabes. ¿No? Si no sabes, ¿qué hacemos? Entonces, ustedes ya trabajan. ¿Y qué quiere decir cuando está bien informada? Cuando, por ejemplo, a una mujer embarazada que ustedes conocen le digan, mira, tienes que comer la carne bien cocida, tienes que lavar las frutas, tienes que lavar muy bien las verduras, tienes que lavarte las manos. Y si tienes un gato, y no tengas un gato joven durante tu embarazo. Miren, cosas tan sencillitas que se pueden poner en práctica y que ustedes pueden enseñar, porque ustedes van a escuchar, no que por el estudiante, aunque esté en primero, tienes que hacer toda medicina, no ya nos ha pasado, ¿no ves? Pero pues leer este análisis, no tenemos idea de qué cosas tenemos que leer. Hay determinados órganos blancos. ¿Qué son los órganos blancos? Son aquellos donde el toxoplasma ataca. Ustedes ven que pues ahí en la fase aguda, ¿no es cierto?, va a atacar muchísimos tejidos. En la fase crónica puede atacar algunos, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que van a atacar? Los taquizoides, es decir, aquellos que se reproducen rápido. Y los taquizoides responsables de generar este problema, de acuerdo, ¿qué van a hacer? Se van a introducir en una célula, se van a reproducir por endotiogenia, que ustedes ya han visto en la clase anterior, y por lo tanto van a llenar esta célula de cientos de taquizoides, y esta célula va a explotar, se va a alisar, y los taquizoides van a invadir nuevas células, y así sucesivamente durante toda la vida, mientras no reciba tratamiento la persona. Entonces, estos los taquizoides que ven en esta imagen, estamos viendo, las imágenes son taquizoides dentro de unas células o en división. ¿Y qué es más lo que va a hacer? Pues nuestro organismo va a reaccionar. Nuestro organismo, si somos inmunocompetentes, otro término, es decir, tenemos calidad inmunológica, tenemos un sistema inmune que responde adecuadamente, inmunocompetente, ¿qué va a hacer? Va a producir los anticuerpos, va a actuar los linfocitos T, CD4, que son las células citolíticas. Nuestro sistema inmune tiene células llamadas las natural killer cells, pero que hoy le llamamos las células de defensa inmune por fagocitosis. Es decir, encuentran una célula parasitada e inmediatamente nuestro sistema inmune produce linfocitos que van a destruir nuestra propia célula. ¿Por qué? Porque está lleno de parásitos. Los llaman las células naturales de destrucción, si ustedes quieren. Va a actuar mucho el óxido nítrico, ¿de acuerdo?, para desarrollar procesos inflamatorios y obviamente pues nuestro organismo disminuye la concentración de triptófano intracelular porque es un nutriente importante para los zoitos de toxoplasma. Ya actuado. Entonces esta curva hay que tenerla mentalmente, la vamos a dejar mucho más en la parte de prácticas. Y fíjense ustedes que nos dice todo lo que sucede inmunológicamente. La persona se infectó o se ha contaminado en ese día y más o menos al día 10, como en cualquier enfermedad infecciosa, siempre va a aparecer la inmunoglobulina E, siempre. O sea, la que es de un color rojizo fucsia, ¿no es cierto? Inmediatamente aparece la IgA. En medicina no manejamos la IgA, en el mundo real. Manejamos la IgM y la IgG. Y fíjense ustedes que, pues más o menos a los 2 meses, desde que a las 8 semanas, en realidad, entre 4 y 8 semanas después de la infección, ya tenemos una elevada concentración de IgG. Es decir, estamos produciendo 2 inmunoglobulinas, la IgM y la IgG, que van a destruir a los zoitos del toxoplasma, fundamentalmente a los taquizoides que están en la circulación sanguínea, para prevenir y evitar que exista una diseminación del parásito, que se llama parasitemia. ¿De acuerdo? Parasitemia, o sea, la presencia de parásitos en la circulación sanguínea.
Nuestro organismo, obviamente al cabo un poquito más de 12 meses, hoy en día casi hasta 24 meses, durante toda la vida va a haber IgG. ¿Por qué? Porque durante toda la vida del individuo que tiene toxoplasma está formando quistes tisulares en el sistema nervioso central, en la musculatura. ¿Dónde? ¿En qué músculo? ¿En qué lugar del sistema nervioso central? No sabemos porque son estructuras microscópicas. Pues no sabemos dónde está el parásito, ¿verdad? Pero a medida que rompe una célula, los bradizoitos, ¿no? Los bradizoitos de reproducción lenta, poco a poco lisan la célula. Salen los zoitos del toxoplasma, aparece la IgG, destruye a los que puede y otros inmediatamente se entran a otras células, porque están en la corriente sanguínea. Se introducen y se vuelven bradizoitos, ¿no? Y van multiplicándose lentamente y así de por vida. O sea, cada vez que hay una lisis celular y salida de zoitos del toxoplasma, inmediatamente el sistema inmune actúa a través de la IgG. Por eso es que podemos ya entender dos cosas: que la presencia de IgM significa la fase aguda de la infección y la presencia de IgG significaría la fase crónica de la infección. Algunos datos en relación a estos temas de serología, porque ojo, no hay manera de diagnosticar toxoplasma si no es por serología. Aquí no hay ni copro, ni cato, ni nada de nada. Aquí es tomar una muestra de sangre y descubrir anticuerpos. No hay otra. No hay otra. ¿De acuerdo? No existe otra técnica. Hay otras técnicas. Estoy hablando del médico general. Lo que el médico general es pedir una serología para toxoplasma. Y para especificar tiene que decir serología IgM e IgG para toxoplasma cuando se hace la orden de laboratorio. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que en mujeres embarazadas, en 2 estudios que se han hecho, pues muchas son seronegativas, ¿de acuerdo? Y eso nos preocupa, porque aquí sería lo ideal, que antes del embarazo la mujer sea cero positiva. ¿Por qué? Porque ya tiene anticuerpos, ¿no? Entonces, si ya tiene anticuerpos, que vengan los gatos, coma carne cruda si quiere, la arranca, no se lave sus manos, lo que dé la gana. Pero usted ya tiene anticuerpos, ¿no? ¿Me entienden? Pero si es seronegativa, eso es lo peligroso. Por eso es que todo primer control prenatal que ustedes tengan, la primera vez que una mujer embarazada les consulte, lo primero que tienen que hacer, y está en el programa nacional, es pedirle una serología para toxoplasma. Ahí estamos viendo algunos valores. Aquí vamos a ver otros. ¿De acuerdo? Mujeres no embarazadas. Y cuando vemos esta gráfica, yo les preguntaría, ¿por qué en Santa Cruz, tanto urbano como rural, ¿de acuerdo? El 80 y tantos % de la población es seropositiva. ¿A quién se le ocurre responder? O sea, muchas personas en Santa Cruz ya tienen anticuerpos. ¿Por qué creen? A ver. ¿Y por qué en La Paz la cantidad de seropositivos es tan bajo y por lo tanto las seronegativas son muchas? No. ¿Por la costumbre? Bueno, porque bájate el barbijo para que te escuchemos. se debe, porque en Santa Cruz mayormente se come la carne casi cruda, a diferencia que en La Paz se come cocida. No casi cruda, se come más churrasco. ¿De acuerdo? Es obvio, ¿no? En Santa Cruz hay churrasco de todas las semanas, todo el tiempo, un churrasquito, una parrillada, cosa que aquí no es frecuente, ¿verdad? Entonces, ¿qué población está en mayor riesgo de transmitir toxoplasma en el embarazo? ¿La población de dónde? ¿De Santa Cruz o de La Paz? De La Paz. De La Paz. ¿Por qué no en Santa Cruz? Porque las mujeres ya tienen anticuerpos. ¿Se ubican? Son seropositivas. Por eso una conclusión de esta primera hora. Todas ustedes, no los varones, ya saben que nosotros no importan tener, todos ustedes debieran saber cómo están inmunológicamente en relación a todo. Debiera ser una obligación que ustedes ya sepan desde ahora, porque ustedes están en una edad de fertilidad y se pueden embarazar en un X momento.
¿Y qué hay que saber si uno tiene toxoplasma o no? Toxoplasma, y hay que hacer una serología. Yo voy a hacer todo lo posible para el próximo año, hacer un despistaje serológico a todas las estudiantes de medicina. Voy a intentar, porque eso requiere billetes. Como ustedes pagan 27 pesitos de matrícula, ¿no? Pero vamos a hacer todo lo posible de ver un financiamiento, porque por lo menos que las estudiantes de medicina sepan cómo están inmunológicamente con relación a esta enfermedad, Chagas, también tan frecuente en nuestro. Entonces, fíjense, cuando es cero negativa, tiene mayor riesgo de transmisión. Cuando es cero positiva, la transmisión casi es cero. Y ahí vemos en otro estudio, son los únicos estudios que se han hecho serios en público. Y estamos viendo, pues ahí en el CIES, cómo se ha encontrado, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la edad, fíjense, por rangos de edad, ¿no es cierto?, cuál es el porcentaje de reactivos, que es lo mismo de cero positivo, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que los porcentajes en determinados tipos de población que asista a un servicio de salud para control ya se elevan. El anterior estudio era en cualquier población. En cambio, aquí en el CIES es un lugar donde va la mujer embarazada a hacerse controles. Y ya se encuentra que los valores han subido de manera importante. Interesante. A más o menos, a medida que va subiendo la edad, la respuesta inmune es mayor. ¿Por qué? Porque el consumo es más caro. Vamos, el consumo de carne, que es lo más importante. ¿Qué debe hacer el médico general? Y ojalá no se olviden de esta diapositiva, de esa fotografía. Es decir, sea madre cuando usted decida. Y aquí vienen los embarazos no deseados. Que eso es lo que debemos trabajar y nunca caer en eso. En el segundo semestre va a haber un curso voluntario de sexualidad y violencia para los estudiantes de medicina que quieran participar. Entonces, ¿qué hace el médico general? Lo que hace es en su primer control prenatal pide serología para todos. Si ustedes saben de alguna mujer, ahora, de alguna pariente, prima, lo que sea, que resulta que no le vino la regla, ¿no es cierto?, y que probablemente esté embarazada, y que se hace un test en el laboratorio cualquiera y le da que es positivo, pues ¿cuál es el siguiente paso de ustedes de sugerir? Vamos, te acompaño que te hagas un test de toxoplasma para saber si está en riesgo de transmitir el riesgo de transmitir la infección al producto, ¿de acuerdo? ¿Cómo se diagnostica en forma definitiva durante el embarazo? ¿De acuerdo? De la concentración. Resulta que la mujer tiene IgG. O sea, voy a poner el ejemplo. Hoy me da el resultado positivo de la primera, o sea, la regla. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? 4 semanas, ¿no? Pues recién la mujer se va a dar cuenta, después de 4 semanas, que no le vino la regla, ¿o no? ¿Es así o no es así? Parece que no estuviera hablando. 28 días. Es decir, ella ya lleva por lo menos 2 semanas de embarazo. Es decir, probablemente ya se está formando la placenta. ¿A ver? Entonces, ya estoy embarazada, qué bien, ¿no es cierto? Qué alegría. Ok, pero, ¿y si es cero negativa? Uy, hay que hacer unos controles tremendos y cuidar a esa mujer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cabalmente, ¿qué pasaría si nos damos cuenta? ¿Cuántos meses ya tienes? 7. A ver, vemos toxoplasma, te da IgG positiva. Gran pregunta. ¿Es una IgG que se ha formado durante el embarazo o es una IgG que ella ya tenía? ¿Se ubican? Por eso, qué importante es en el primer contacto con la mujer embarazada hacer aquello. Porque si nosotros entendemos esas curvas, nos damos cuenta de la probabilidad de transmisión, el médico, por lo tanto, si no logra entender lo que vamos a ver enseguida, pues puede hacer un tratamiento inadecuado o puede poner en riesgo al producto, ¿verdad? Y si le da positivo, enviar a un centro de referencia mayor para que hagan otros estudios fetales que el médico general no va a poder hacer. Esto vamos a preguntar en el examen. Y es entender. Fíjense, olvídense de la IgA y de la avidez, porque eso es variar el práctico. Lo que debe quedar claro es la IgG y la IgM. Si recuerden las curvas, la curva.
clarito, ¿no? Si es negativa la IgG y la IgM, no existe infección. La mujer no ha entrado en contacto con el toxoplasma. Si está embarazada, tomaremos medidas preventivas. Y si no está embarazada, ¿qué sería preferible? ¿Ah? Que se infecte. ¿No ve? Si es seronegativa, es preferible que ya tenga la infección para que su embarazo sea tranquilo y normal. ¿Se ubica o no? Parece contradictorio. Entonces estamos favoreciendo que nadie se enferme. No, claro, no hay que decir eso así a la paciente. Pero, ¿qué es lo que quisiéramos? No está embarazada la mujer. Ojalá se embarace, digo. Porque va a tener anticuerpos. Nos vamos a ir al otro extremo. ¿No es cierto? Fíjense. Si es negativa para IgG y positiva para IgM, quiere decir que está infectada hace poco. Otra vez la curva. Esa mujer en la segunda línea que estamos viendo, que es negativa para IgG y positiva para IgM, quiere decir que más o menos está en las últimas 8 semanas infectado. Ay, ¿qué? Habrá comido un churrasco, yo qué sé, se habrá metido con gatos, habrá lavado mal las verduras que consume, no se habrá lavado las manos, no sabemos con qué se infectó y cómo se infectó. ¿Qué pasa en la tercera línea? Que es negativa para IgG y positiva para IgM. Olvídense de estos valores. Pues seguimos en la misma lógica, ¿no es cierto? Al margen de esto. Porque la IgA y la avidez la va a medir no el médico general, la va a medir el obstetra. ¿De acuerdo? El médico general va a llegar solo hasta ver IgM e IgG. Ah, caramba, es positiva para IgE y para IgM. Volvemos a pensar en la curva. Ya tiene IgG, pero tiene IgM. Por lo tanto, esa infección es más o menos reciente, de algunos meses. ¿De acuerdo? No sabemos cuántos, de algunos meses. ¿Qué pasa si es positiva para, digamos, me voy al último, que es positiva para IgG y negativa para IgM? Solo Dios sabe cuándo se infectó, ya tiene anticuerpos. ¿Y qué es el cuadro ideal en la mujer embarazada? ¿Qué sería lo ideal? Que a la mujer embarazada, cuando le pedimos un test de toxoplasma, el resultado, IgG positivo, IgM negativo. ¿Qué pasó? Se infectó hace muchos años, solo Dios sabe cuándo. No hay riesgos de transmisión al feto. ¿Agarran la idea? Sí. Todo está en relación a la transmisión al feto. Este cuadrito hay que entenderlo, no es difícil, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya más fácil. Madre cero negativa. ¿Y por qué cero negativa? Porque las dos inmunoglobulinas son no reactivas o negativas. ¿Qué debemos hacer? Un control serológico cada 3 meses durante el embarazo. ¿Por qué cada 2 a 3 meses? Porque es el tiempo en el que se forma la IgM. Recuerden, ¿no? La IgM a los 2 meses ya está bien formada, ya aparece. Para ver si damos tratamiento o no, porque aquí sí se puede tratar a la mujer embarazada, sí se puede tratar. Y si el diagnóstico es pronto, el tratamiento es también pronto y el resultado es positivo para evitar una transmisión al feto. Y darle medidas de prevención, como hemos hablado, ¿no? Lavarse las manos, carnes bien cocidas, fruta lavada, verduras lavadas, manos lavadas, uñas cortas, lo que ustedes más o menos han escuchado a lo largo de todo este tiempo. Y hacemos cada 3 meses un control, cada 2 a 3 meses un control serológico. ¿Qué pasa en este otro caso? ¿De acuerdo? Viene el primer control prenatal, IgG positivo y IgM negativo, fase crónica de la enfermedad, no hay transmisión. Pero hagamos una segunda prueba para estar seguros, ¿de acuerdo? Para tener certeza de que esto es así. Si la mujer tiene este cuadro, fíjense, no le damos ninguna medida, le deseamos un feliz embarazo, que se alimente bien, ¿no? Que disfrute de su embarazo, y ya está. ¿Qué pasa si se hace cero convertido? Es decir, al principio, primeros controles prenatales, cero negativo. Agarran la idea, ¿no ven? De pronto le hacemos control en el 5º o en el 6º mes y quizás cero convertido. Es decir, ya tiene cualquiera de las 2 inmunoglobulinas o las 2.
¿Qué tenemos que hacer? Pucha, se infectó durante el embarazo, inmediatamente tratamiento. Inmediato. Porque tenemos que eliminar a los parásitos fundamentalmente que están circulando en el feto, porque él sí le va a poder producir algunos problemas que vamos a ver después. Y además, ¿cómo vamos a saber si se está alterando el feto? Es que el parásito vive fundamentalmente en el sistema nervioso central en el feto, y que le va a producir un aumento del diámetro cefálico. ¿Y cómo medimos eso? En una ecografía, como vamos a ver. Y lo último, fíjense, ahora sí, las dos positivas, mucho más grave, ¿no? Eso quiere decir que está cursando en ese momento, embarazada la mujer, está cursando un cuadro clínico que amerita lo que ustedes ven, ¿no es cierto? Tratamiento, dosificar adecuadamente. Ya aquí sí pedimos un test de avidez, ¿de acuerdo? Que no los voy a marear con el test de avidez. Inicialmente entiendan lo que es higiene e higiene. Y obviamente controles ecográficos. ¿Y por qué control ecográfico? Porque tenemos que ver que no se esté generando una hidrocefalia. Bueno, pues ha nacido el producto, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Pues recuerden que la enfermedad está en relación, la primera parte, recuerden, ¿no? A menor edad, a menor tiempo de embarazo, menor transmisión, mayor gravedad. A mayor tiempo de embarazo, mayor transmisión, menor gravedad. ¿De acuerdo? Es el sentido inverso, hay que entender. Entonces, por eso que las secuelas son proporcionales a aquello, ¿no? Y seguramente ya podemos ver lesiones, por ejemplo, aquí hay calcificación. Entonces, puntos blancos que ven son calcificaciones en la masa encefálica del producto. Es decir, eso quiere decir que hubo lesión cerebral en el producto, pues no sabemos cuándo. Y al lado ya estamos viendo esas manchas que ustedes ven. La papila la papila retiniana es el grande. Las otras tres son manchas que se ven en el fondo de ojo en un recién nacido con toxoplasmosis. Claro, ese es un examen que el médico general no lo va a poder hacer. Si han detectado aquello, tiene que ser enviada a la mujer y al niño a un hospital de mayor complejidad para el diagnóstico. Y no se olviden cuándo sospechamos, ¿no es cierto? Uno, si ha habido infección en el embarazo, puede que haya consultado. No se transmite en todos los casos. ¿De acuerdo? Dos, madres que durante el embarazo hubieran recibido corticoides o tuvieran algún tipo de tratamiento que baja sus defensas. Tres, el recién nacido con su cabeza más grande de lo normal, o que en la ecografía ya hemos visto que su cabeza está creciendo mucho más de lo normal. Ustedes han llevado eso en embriología, ya recordarán cuál es el crecimiento y el diámetro cefálico durante el proceso del embarazo. No tengo que contarles nada de aquello. O si el recién nacido nos da IgM en el momento de nacer. Si sospechamos que la madre ha tenido, nace, inmediatamente se toma una muestra en el recién nacido y tiene IgM, quiere decir que ha habido infección durante el embarazo, ya amerita tratamiento. ¿Qué cosas puede tener el niño al nacer? No se olviden otra vez de la curva, ¿de acuerdo? Otra vez, a menor tiempo de embarazo, menor transmisión, pero mayor gravedad, ¿no? A mayor tiempo de embarazo, mayor transmisión y menor gravedad. Por eso esas curvas que están viendo se cruzan. Entonces, pues, esto no más nada. Esta tríada de Sabin, miren, aparece en el 24% de los niños. Eso no vamos a ver en todos los pacientes, en todos los niños. Lo que vamos a ver son otras cosas que ustedes ven. Chicos con diferente grado de retardo mental. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuándo nos damos cuenta que un niño tiene un retraso mental de diferente grado? En la escuela. ¿Por qué? Porque no aprende. No aprende a la par de sus compañeros. Es el chico problema, el niño burrito que todos lo critican. ¿No sé por qué? Porque todos han aprendido la A, la B y él no termina de salir de la A o de la B. Y todos ya se conocen. Y es el momento que decimos, aquí hay un problema tarde, ¿no es cierto? Porque ya pasan 4 o 5 años para hacer diagnóstico.
O hay alteraciones en el desarrollo psicomotriz. Por ejemplo, hay una edad en que el niño tiene que gatear. Si no gatea en ese rango de semanas después, de meses después de vida, pues está mal, quiere decir que está fallando, hay un desarrollo psicomotor inadecuado. El niño tiene que, el niño, niña, no me voy a hacer problema de que tiene que pararse y caminar al año aproximadamente. Nada, al año sigue en el suelo gateando. ¿Qué dice su familia? Bien flojo es mi hijo. No es flojera, señora. Es un tema de desarrollo psicomotor. Hay algo aquí adentro que está fallando. No quiere hablar. Los estudiantes ya están hablando. Es que no flojo, es que, a ver, el chango va a decir, no quiero hablar, mamá. Es porque hay una lesión cerebral. Esos son grados de retraso mental. Y recién se da cuenta la gente en la escuela. Y es ese niño que le cuesta pasar de curso, le es muy difícil, y seguro que han conocido gente así. Al final dejan los estudios escolares porque no pueden. ¿Y qué ha habido ahí? Una lesión cerebral por toxoplasma y por desnutrición de la madre. Entonces, fíjense ustedes que hay una serie de otras patologías, de acuerdo, que las vamos a comentar durante las prácticas. Y en el recién nacido, ¿cómo funciona la historia? ¿No es cierto? Tiene, miren, muchas cosas tiene. Y tal es el grado de mal diagnóstico que el 85% de los que nacen con toxoplasma no son tratados. Se puede tratar, si se hace el despistaje durante el embarazo y al nacimiento. ¿Quién va a hacer esa labor? El médico general. Por eso ustedes, los médicos generales, ustedes mantienen una grandísima responsabilidad en este tema. Y ahí estamos viendo. Fíjense en esa ecografía el tamaño de la cabeza que tiene es el producto de ese feto. Es enorme. Porque ustedes ya han estudiado aquello, si no tengo que contarles nada. Lo estamos viendo en una ecografía que su desarrollo, que el diámetro cefálico es mayor. Y entonces sí que sí, tenemos que pensar en algunas enfermedades, entre ellas toxoplasma, ¿verdad? Y ahí estamos viendo que para hacer el diagnóstico es mucho más complicado y ahora, ¿no? O sea, hay que hacer una clínica, hay que hacer laboratorio, hay que hacer imágenes, ¿de acuerdo? Después de que nace hay que hacer inmediatamente estudios oftalmológicos y después hay que hacer un seguimiento psicomotor por lo menos durante un año para ver si no ha habido una alteración de ese tipo. ¿Quién lleva a recién nacido durante un año al médico? Nadie. ¿Llevan para la vacuna o contienen diarrea? Tiene todo, ¿verdad? Pero no son las madres que no, voy a llevar a su control prenatal o a su control del niño, ¿no? Eso también ustedes tienen que hacer desde ahora. Si tienen familiares que van a nacer sus guaguas y qué sé yo, pues que ayuden, díganles, mira, llévalo al pediatra, no tiene que estar enfermo, tienen que hacerse un control para ver el desarrollo psicomotor, para ver si se pueden tomar medidas antes y no esperar la escuela. No hay alteraciones de otra naturaleza porque para esto no cambia el ADN. ¿Se ubica, no? O sea, no hay otro tipo de alteración. El otro gran problema que nosotros vivimos ahora y que vivía en el hospital cuando yo estuve en la dirección, me dejaron al hospital, es la reactivación toxoplásmica, típico en pacientes VIH. Es decir, en estos pacientes, los pacientes con virus, pacientes VIH-Sida, es decir, cuando ya tienen la enfermedad establecida, pues hay alteraciones de esta naturaleza, ¿no? Suficiente idea que les quede. Un paciente VIH-Sida tiene una calidad inmunológica cada vez menor. Por lo tanto, claro, cuando los toxoplasmas salían en un inmunocompetente, aparecía la IgG, ¿no ven? Y los iba destruyendo con la acción de complemento, los iba opsonizando, destruyendo a los toxoplasmas, ¿no? Pues resulta que cuando él tiene un problema de esta naturaleza, salen los toxoplasmas, no hay anticuerpos. ¡Oh, qué maravilla! ¿No? Se reproduce mucho más rápido, invaden más células, etcétera, etcétera, porque no hay quien controle a los parásitos. Y por lo tanto, pues resultado que le pedimos una prueba que hacemos en el hospital y nos daba que los niveles de IgG son muy bajos a lo que nosotros esperábamos. Es decir, van bajando. Este paciente VIH, a todos los pacientes VIH sí les pedimos IgG para toxoplasma. Entonces digamos que tiene, no voy a entrar en los valores de dilución, pero para que tengan una idea, tiene 1 en 128. ¿No ven? Siguiente examen,
uno en 64. O sea, están bajando los anticuerpos. ¿Por qué? Porque no hay células que produzcan. Entonces va bajando la IgG y por lo tanto eso quiere decir que la cosa se está poniendo grave, ¿verdad? Y hacen una encefalitis toxoplásmica que los mata. Una de las causas de muerte de los pacientes VIH es la encefalitis toxoplásmica, que es la suma, ¿no es cierto?, como ustedes ven, de un número menor de 200 linfocitos T circulantes y una concentración de IgG que está superando 150. Ya con eso ha hecho una encefalitis toxoplasma y el paciente lamentablemente va a morir, porque ya es tarde para hacer nada. Y eso tenemos mucho. Yo siempre les cuento, nosotros teníamos en la unidad de infectología, teníamos 23 camas. De las 23, nos entre 14, 15, 16 camas eran pacientes VIH normalmente, VIH-Sida, y la mayoría eran de alto, la mayoría. Entonces, ¿qué hacemos como médicos? ¿Es prevenible? Es prevenible. ¿A través de qué? Educación para la salud, ¿no es cierto? Este tema. ¿Qué tienen que saber de este tema? ¿Por dónde entra el parásito y cómo entra? Vía y mecanismo de infección. Si ustedes saben vías y mecanismos de infección de cualquier enfermedad en infectológica, ya saben el tema, ya lo han entendido. Es decir, ¿cómo entra el toxoplasma? Principalmente por vía oral. ¿A través de qué? Principalmente por el consumo de carnes mal cocidas, alimentos mal lavados, verduras no cocidas. Entonces, ¿eso por qué ustedes no pueden hablar ya en su familia? ¿Por qué no? Entonces, ya tienen que ser agentes de cambio en la salud del familia. Si hacemos detección precoz, tratamiento, ahí estamos viendo el esquema de tratamiento de nuestro país, ¿de acuerdo? Esto está escrito. Todos los servicios de salud está el manual de tratamiento, ¿de acuerdo? Pero para eso tenemos que haber hecho una detección adecuada. Y podemos hacer un tratamiento durante el embarazo y después del embarazo. Durante el embarazo a la madre y después del embarazo al producto. Es mi nieto, mi nieto que está agarrando usted. Gracias por su atención. Cada uno.